En medio del silencio de las colinas de Fátima, 3 pequeños pastorcitos cuidaban de sus ovejas, ajenos a un mundo en guerra. Era 1917. El mundo sangraba. Pero el cielo se abrió. Allí, entre la luz del mediodía y el misterio de la eternidad, apareció una señora vestida de blanco. Su rostro era de madre. Sus ojos, de ternura y dolor. Y sus palabras, eran un ruego urgente. Recen el rosario todos los días, por la paz del mundo y el fin de la guerra. Así comenzó el llamado más insistente de la Madre de Dios en los tiempos modernos. Pero detrás de esa sencilla petición, había una promesa divina. Una promesa que no era solo para Lucía, Francisco y Jacinta. Era para mí. Para ti. Para todos los que escucharan y obedecieran, con el corazón. María prometió. A todos los que recen el rosario con devoción, yo prometo la salvación. No es una frase vaga. No es poesía. Es una promesa. Clara, celestial, irrefutable. La Madre del Salvador se presenta ante el mundo y ofrece un camino seguro hacia el cielo. No un atajo, sino un sendero de amor. Un itinerario de contemplación del misterio de Cristo, con los ojos y el corazón de María. Cuando la señora se apareció en Fátima, el mundo estaba sumido en guerras y en incredulidad. Pero en su voz suave había algo más fuerte que los cañones, había esperanza. Y esa esperanza venía de un instrumento sencillo. Hecho de cuentas y fe. El rosario no era una oración cualquiera. Era, y es, un arma poderosa en las manos de los hijos de Dios. Y aún más, un puente entre el corazón de la tierra y el corazón del cielo. María no prometió facilidad. No dijo que quien rezara el rosario estaría libre de sufrimiento. Pero prometió algo infinitamente mayor, la salvación del alma. Eso es lo que está en juego. De eso se trata. Cada Ave María, cada Padre Nuestro, cada gloria rezados con fe, se convierten en ladrillos en el camino que conduce al paraíso. Y cuando esta oración se hace con verdadera devoción, con entrega, con amor, con perseverancia, se transforma en una llave. Una llave que abre puertas eternas. Puertas que solo una madre puede ayudarnos a cruzar. Hoy, más de un siglo después de Fátima, el mundo sigue en guerra. Pero la petición de María permanece. Y su promesa, también. Si buscas la paz, reza el rosario. Si anhelas el cielo, reza con devoción. Porque quien reza con María, nunca camina solo. Y quien camina con María, camina hacia la salvación. No toda oración agrada a Dios. No todo rosario conmueve el cielo. María fue clara, la promesa de salvación no es para quien simplemente repite palabras, sino para quien reza con devoción. Y aquí está el corazón de la promesa. Porque la devoción no es prisa. No es obligación. Mucho menos un cúmulo de palabras sin alma. La devoción es amor en movimiento. Es la fe que respira a través de las cuentas del rosario. Es cuando el corazón se arrodilla, aunque el cuerpo permanezca de pie. Cuando Nuestra Señora promete la salvación a quien rece el rosario con devoción, habla de algo más profundo que un simple hábito. Habla de una relación viva con Dios, mediada por su ternura de madre. Rezar con devoción es poner el corazón en cada palabra. Es hacer silencio por dentro, aunque haya ruido afuera. Es meditar los misterios de la vida de Jesús con los ojos de María. Cuando contemplas la Anunciación, revives el sí que cambió el mundo. Cuando meditas la crucifixión, se te invita a abrazar tu cruz con confianza. Y María camina a tu lado en cada uno de esos pasos. Por eso, rezar con devoción no es simplemente recitar el rosario. Es vivir el rosario. Es dejarse formar por él. Es permitir que, poco a poco, cada Ave María moldee tu alma, y cada misterio transforme tu mirada. La devoción es constancia. Incluso cuando no se siente nada. Incluso cuando la mente se distrae. Incluso cuando el corazón está seco. Dios no mide solo el fervor visible. Él ve el esfuerzo fiel. La entrega oculta. La perseverancia del amor. María también lo ve. Y como buena madre, no exige perfección. Ella pide sinceridad.
Pide fidelidad. Pide que reces, con el corazón. Muchos dicen: pero soy pecador. Mi corazón está lejos. No logro concentrarme. Y María responde: entonces, reza a sí mismo. Reza con lo que tienes. Yo me encargo de lo que falta. Esa es la belleza de la devoción mariana, no se trata del mérito de quien reza, sino de la misericordia de aquel que escucha. Y esa misericordia es segura, porque quien intercede por nosotros es aquella que nunca fue rechazada por Dios. Rezar el rosario con devoción es, ante todo, entregarse al amor de María, para ser conducido al amor de Jesús. Eso es lo que salva. Eso es lo que transforma. Y eso es lo que, algún día, te abrirá las puertas del cielo. ¿La salvación es un regalo? ¿O es un camino? La respuesta está en el corazón de la fe católica, es ambas cosas. La promesa de Nuestra Señora en Fátima: a quien rece el rosario con devoción, le prometo la salvación, no es un pase mágico al cielo. Tampoco es una ilusión piadosa para consolar a los débiles. Es una verdad. Una verdad que une el don de Dios con la respuesta del ser humano. La salvación es gracia. Un don gratuito. Nadie la merece. Ni rezando 1000 rosarios. Ni haciendo 1000 buenas obras. Pero Dios, en su misericordia, desea salvarnos. Y por eso, nos da medios. Nos da caminos. Nos da una madre. Y esa madre nos señala el rosario como un camino seguro. Un atajo espiritual, no porque elimine los pasos, sino porque acelera el corazón en la dirección correcta. Cada Ave María rezada con fe es un paso en ese camino. Pero atención, el rosario no es un amuleto. No es un ritual mágico que garantiza el cielo a quien lo repite mecánicamente. El rosario, rezado con devoción, es una escuela del alma. Nos enseña a amar. A sufrir. A creer. A esperar. Y, sobre todo, a unirnos a Jesús, el único que salva. La promesa de María es, por tanto, un llamado a la fidelidad. A la perseverancia. A la confianza total en las manos de Dios. No se trata de ganar el cielo cumpliendo una tarea, sino de ser transformados hasta ser dignos del cielo. María no solo quiere guiarnos al cielo, quiere prepararnos para él. Y esa preparación ocurre en la vida concreta. En los desafíos diarios. En las pruebas silenciosas. En las renuncias ocultas. Y en cada rosario rezado con el corazón. El rosario no elimina la cruz de la vida, pero nos enseña a cargarla como Jesús. Con paciencia. Con fe. Con esperanza. Y ese camino, recorrido con María, construye la salvación dentro de nosotros. Porque nos aleja del pecado. Nos acerca a la gracia. Y nos moldea según el corazón de Cristo. Es un don y un camino. Un regalo y una respuesta. Un misterio y una certeza. Si rezas el rosario con devoción, María estará contigo en cada paso. No abandona a sus hijos. No se rinde con aquellos que le confían el corazón. Y en el día en que tus ojos se cierren a este mundo, ella estará allí. Para abrirte las puertas del cielo. Porque quien camina con María, llega. Y quien reza con María, no se pierde. Algunas oraciones mueven la tierra. Otras mueven el cielo. El rosario hace ambas cosas. ¿Pero por qué? ¿Qué tiene esta secuencia de Ave Marías, Padre Nuestros y Glorias que hace inclinarse al mismo Dios? La respuesta está en el misterio que el rosario encierra. No es una repetición vacía. Es contemplación. Es oración vocal, sí, pero también es oración mental. Es meditación de los misterios más sagrados de nuestra fe, la encarnación, la vida, la muerte y la resurrección de Jesucristo, vividos, vistos y sentidos a través de los ojos y el corazón de María. Y Dios se conmueve cuando miramos a su Hijo con amor verdadero. Eso es lo que hace el rosario. El rosario toca el corazón de Dios porque es una oración cristocéntrica, guiada por quien más amó a Cristo. Cada misterio que meditamos nos hace profundizar en la vida de Jesús. Cuando contemplas la Natividad, alabas la humildad de Dios.
Cuando contemplas el Calvario, te unes al sacrificio que redimió al mundo. Y cuando contemplas la resurrección, tu alma se llena de la esperanza del cielo. Dios no resiste a un corazón que ama a su Hijo. Y María es el camino más puro y seguro hacia ese amor. Más aún, el rosario no es solo una oración que agrada a Dios, es una oración que lo glorifica. Porque fue Él mismo quien eligió a María. Fue Él quien unió su destino al de su Hijo. Y quien honra a María, glorifica al Padre que la creó, al Hijo que nació de ella y al Espíritu que la santificó. Por eso el rosario tiene poder. No porque seamos perfectos al rezarlo, sino porque nos introduce en un misterio más grande que nosotros. Nos saca del ruido y del apuro. Nos enseña a esperar, a callar, a confiar. Y esa humildad toca el corazón de Dios. Cuando rezas el rosario, te haces pequeño. Y cuando te haces pequeño, Dios actúa. Y cuando Dios actúa, hasta la salvación se vuelve posible. El rosario es, sí, una oración sencilla. Pero no hay nada más poderoso que la sencillez acompañada de fe. María lo sabía. Por eso insiste. Por eso lo pide. Por eso lo promete. Porque ella sabe que el rosario transforma el corazón humano, y conmueve el corazón de Dios. Y cuando el corazón de Dios se conmueve, la salvación acontece. Recen el rosario todos los días, por la paz en el mundo y el fin de la guerra. Con estas palabras, la Madre de Dios rasgó el cielo de Fátima y habló al mundo entero, a través de 3 niños sencillos. Aquellas palabras, pronunciadas en 1917, aún resuenan hoy. No son solo un recuerdo histórico. Son un llamado eterno. Y más que eso, son un clamor urgente. Fátima no fue un espectáculo para creyentes. Fue una intervención divina en un mundo sumido en el pecado, en la guerra y en el olvido de Dios. Allí, en las colinas de Cova da Iria, María se apareció con un rostro serio. Su mirada era de compasión, pero también de advertencia. Y su pedido, simple, pero poderoso, el rosario. No pidió fórmulas complejas. No exigió sacrificios imposibles. Pidió oración. Una Ave María a la vez. Un misterio por día. Un corazón entero. Porque el rosario era, y sigue siendo, el remedio para los tiempos enfermos. María sabía que el mundo se alejaba de Dios. Y por eso, ofreció un camino de regreso, una oración fiel, humilde y perseverante. El rosario, según Nuestra Señora, no solo trae paz al mundo. Trae salvación a las almas. Y ese fue el centro de su mensaje. En Fátima, mostró el infierno a los pastorcitos. Habló de la pérdida eterna de tantas almas. Pero también habló de esperanza. De promesa. A todos los que recen el rosario con devoción, yo prometo la salvación. Es imposible comprender Fátima sin escuchar esta promesa. No vino para asustar. Vino para despertar. Para consolar. Para señalar una luz en medio de la oscuridad. Y esa luz es el rosario. La oración que une el cielo con la tierra. La oración que transforma el corazón humano. La oración que construye la paz y prepara el camino hacia la eternidad. Cada palabra dicha por María en Fátima estaba cargada de amor y de urgencia. Sabía lo que vendría, guerras, persecuciones, frialdad espiritual. Pero también conocía el poder de la oración fiel. Y por eso pidió que nunca la abandonáramos. Aunque el mundo se burle. Aunque la fe parezca inútil. Aunque el silencio de Dios duela. Ella pide, recen el rosario. Porque esa oración es su voz en nuestros labios. Es su presencia en nuestros hogares. Es su protección en nuestras batallas. Y es su promesa guiándonos al cielo. Fátima fue más que una aparición. Fue un llamado de madre. Un llamado que aún late en el tiempo, y espera una respuesta. Una respuesta que puede comenzar hoy, con un simple rosario, rezado con el corazón. Prometer la salvación es algo muy serio. Y Nuestra Señora no es una visionaria común. Es la Madre de Dios. Cuando María dice que aquellos que recen el rosario con devoción serán salvos, sus palabras no son un exceso emocional. Tienen peso espiritual.
y tienen fundamento teológico. ¿Pero qué hay detrás de una promesa tan audaz? La salvación es, ante todo, gracia de Dios. Un don que el ser humano no puede alcanzar por sí solo. No se compra con méritos. Ni se garantiza con fórmulas. Pero es deseada por Dios para todos sus hijos. Y María, siendo la Madre de la Gracia, no ofrece un atajo fuera de la voluntad divina, sino un camino que lleva directamente al corazón de Cristo. Ese camino tiene 3 pilares. La fe que acoge la promesa. La gracia que transforma el alma. La intercesión que nos sostiene. El rosario, cuando se reza con devoción, nos coloca en estado de fe. Cada misterio es una profesión de fe viva, no solo en palabras, sino en entrega interior. No estamos solo recordando eventos de la vida de Jesús, estamos creyendo en ellos, confiando en ellos y uniéndonos a ellos. Y esa fe, como dice San Pablo, nos justifica. Abre la puerta a la gracia. La gracia, a su vez, es la vida de Dios en nosotros. Y María es la Madre de la Gracia porque en ella esa vida floreció en plenitud. Cuando rezamos con ella, entramos en una corriente de luz que purifica, convierte y santifica. El rosario es como un canal por el que la gracia fluye suavemente, pero con fuerza transformadora. Y entonces viene el tercer pilar, la intercesión. María no salva por sí misma. Ella no es la fuente de la salvación. Pero intercede, como una madre que ruega por sus hijos ante el trono del Padre. ¿Y qué madre verdadera no pide con amor? María toma nuestras oraciones. Perfecciona nuestras intenciones. Cura nuestras distracciones. Y lo presenta todo al Padre con la autoridad de su eterno sí. Por eso la promesa de salvación vinculada al rosario es tan real. No contradice la doctrina de la Iglesia. La confirma. Porque quien reza el rosario con fe, fortalece su vida de oración. Aumenta su esperanza de salvación. Crece en el amor a Dios y al prójimo. Se aleja del pecado y se abre a la gracia. Y todo eso es camino de salvación. La promesa de María es, por tanto, la expresión maternal de una verdad eterna. Quien permanece en la fe, vive en la gracia y camina con la Madre de Jesús. No se pierde. La promesa de María es clara. A todos los que recen el rosario con devoción, yo prometo la salvación. ¿Pero qué significa eso en la práctica? ¿Quién puede realmente alcanzar el cielo por medio del rosario? La respuesta es, al mismo tiempo, simple y profunda. Todos. Sí, todos pueden salvarse rezando el rosario con devoción. Porque María es madre de todos. Y su corazón no excluye a nadie. Al pecador arrepentido. Al joven que busca sentido. Al anciano en su lecho de dolor. A la madre que reza sola en el silencio de la madrugada. Al obrero cansado. Al preso que se arrepiente. Todos. Todos los que se acercan a esta oración con sinceridad, con humildad, con fe, encuentran un camino de salvación. Pero hay que prestar atención, no todos los que rezan el rosario se salvarán. Porque no basta con recitar palabras. No basta con cumplir por fuera mientras el corazón está lejos por dentro. La promesa de María es para quien reza con devoción. Y la devoción, como ya vimos, es amor. Es entrega. Es un deseo sincero de Dios. No hace falta ser santo para comenzar. Pero sí hay que querer ser santo para continuar. Quien reza el rosario como un amuleto, por superstición, o como una especie de intercambio con Dios, no está en el camino de la salvación. Porque la oración sin fe, es solo ruido vacío. Pero incluso la oración más frágil, si se hace con fe sincera, tiene poder para mover el cielo. Entonces, ¿quién puede salvarse? ¿Quién reza el rosario con fe? ¿Quién busca alejarse del pecado? ¿Quién se arrepiente cuando cae? ¿Quién persevera, incluso sin sentir nada? ¿Quién pone su corazón en manos de María, y se deja guiar? ¿Y quién no puede? La verdad es que nadie está excluido de entrada. Pero si alguien reza el rosario y no quiere cambiar de vida, si insiste en el pecado sin arrepentimiento, si rechaza a Dios y se aferra al mal, aunque recite las palabras, entonces esa persona cierra la puerta a la gracia. No porque María no quiera salvarla,
sino porque Dios respeta la libertad humana. Y María también. La salvación es para todos, pero debe ser acogida. El rosario es la cuerda lanzada al que se ahoga. Pero él tiene que sujetarla. La promesa de María está llena de ternura. Pero también de verdad. Ella dice, reza con devoción, y yo te conduciré. Pero es necesario seguirla. Es necesario caminar con ella. Y quien lo hace, a pesar de caídas, debilidades y luchas, puede esperar con confianza. Un día, el cielo será tuyo. El rosario salva. Y eso no es solo una doctrina. Es una realidad vivida. Comprobada. Testimoniada. A lo largo de los siglos, miles, quizás millones, de almas han sido rescatadas del pecado, de la muerte y del desespero, gracias a esta oración simple pero poderosa. Y esas historias no están solo en los libros. Están en las calles, en los hogares, en los hospitales, en las cárceles. Están en el silencio de la conversión de un corazón. Un joven adicto, perdido en noches sin sentido. Un padre al borde del divorcio. Una mujer a punto de quitarse la vida. Todos tocados por una sola cosa, el rosario. ¿Cuántas veces, al tomar las cuentas entre los dedos, alguien sintió volver la fuerza? ¿Cuántas veces un Ave María fue el hilo que impidió caer al abismo? María prometió la salvación a quien rece con devoción, y ella cumple. No como una máquina de milagros, sino como una madre que actúa cuando ve a un hijo al borde de la perdición. Está el caso famoso de Bartolo Longo, por ejemplo, un ex satanista que se sumergió en las tinieblas del ocultismo, y fue rescatado por la oración del rosario. Sí, un hombre que juró odio a la Iglesia terminó siendo beato de la Iglesia Católica, apóstol del rosario y fundador del santuario de Pompeya. ¿Por qué? Porque un día alguien le dijo: si quieres salvarte, reza el rosario. Y él creyó. Y se entregó. Y fue salvado. O los testimonios de exprisioneros convertidos dentro de sus celdas, con rosarios hechos de nudos de sábanas. O los milagros de sanación inexplicable en Lourdes y Fátima, donde el rosario era parte central de la fe del que pedía. Pero no todo milagro es físico. El mayor milagro es la transformación interior. La paz que vuelve. La esperanza que renace. El alma que regresa a Dios. María no ignora un Ave María rezado con amor. Y nunca abandona a quien persevera. Aunque el pecado sea grande. Aunque el desespero parezca más fuerte. El rosario es como un hilo de luz que atraviesa la noche del alma, y señala el amanecer. Estas historias nos recuerdan que la promesa de María no es teoría. Es vida. Es carne. Son lágrimas que se secan. Son cadenas que se rompen. Son personas reales, salvadas por una oración fiel y perseverante. La conversión es posible. El cambio es posible. El perdón es posible. La salvación es posible. Sea cual sea tu historia, tu lucha, tu caída, recuerda. Si tomas el rosario con fe, María caminará contigo. Y te llevará al único lugar que importa. El corazón de Jesús. Muchos viven con miedo. Miedo al infierno. Miedo al juicio. Miedo de no ser lo suficientemente buenos. Y, en el fondo, ese miedo tiene un nombre: miedo a perder el alma. Es un temor antiguo, irreal. Porque el infierno existe. Jesús habló de él. Los santos lloraron por él. Y en Fátima, Nuestra Señora mostró su terrible realidad a 3 niños, no para asustar, sino para despertar. Para recordar que esta vida pasa, y la eternidad no. Pero María no vino solo a mostrar el peligro. Vino a ofrecer un camino de esperanza. Y ese camino es el rosario. El rosario no es una oración para los perfectos. Es un refugio para los débiles. Es un remedio para los enfermos del alma. Cuando el corazón tiembla ante la posibilidad de la condenación, el rosario nos recuerda la salvación. Porque quien reza con fe, incluso entre lágrimas, le está diciendo a Dios: Señor, yo creo. Yo deseo. Yo confío. Y el cielo responde. María no promete que nunca caerás. Pero promete estar a tu lado cada vez que te levantes.
Ella es madre. Y una madre no abandona. Y quien reza el rosario con devoción se acerca a ella, y, por ella, al Hijo. Y cuanto más cerca de Jesús, menos espacio hay para el miedo. La certeza de la salvación no nace del orgullo. Nace de la confianza. De saber que Dios es Padre. Que María es Madre. Y que el rosario es un puente de misericordia entre nuestra nada y el todo de Dios. El infierno es real. Pero el amor de Dios es mayor. El miedo paraliza. La esperanza libera. Y el rosario es oración de esperanza. Porque cada misterio nos recuerda que el mal no tiene la última palabra. Que la muerte fue vencida. Que el pecado puede ser perdonado. Que el corazón humano puede ser transformado. Cuando rezas el rosario, te aferras a la esperanza del cielo. Le dices a tu alma y al infierno: no pertenezco a la desesperación. Pertenezco a María. Y María es del cielo. Esa esperanza no es ingenua. Es firme. Es madura. Está fundamentada en la promesa de la Madre. A quien rece el rosario con devoción, yo prometo la salvación. No hay lugar para el desespero donde hay fe. No hay miedo donde hay amor. No hay condenación para quien camina con María hacia Jesús. Entonces, si el miedo llama a tu puerta, toma el rosario. Empieza con una Ave María. Luego otra. Y otra. Porque cada una susurra a tu corazón. Aún hay tiempo. Aún hay gracia. Aún hay salvación. Un día, rezarás tu última Ave María. Puede ser hoy. Puede ser dentro de muchos años. Pero ese momento llegará. La última vez que tus dedos tocarán el rosario. La última vez que tus labios susurrarán: ruega por nosotros, pecadores. La última vez que tu corazón, cansado, tal vez tembloroso, confiará en María con la simplicidad de un niño. ¿Y qué sucederá después? Si el rosario fue tu compañero de camino. Si María fue tu guía. Si la devoción fue más que un hábito, fue amor. Entonces verás cumplida su promesa. La salvación. No como premio por tus esfuerzos, sino como fruto de tu confianza. Como cosecha de semillas sembradas, una Ave María a la vez. La última Ave María puede ser rezada en una cama de hospital. O en silencio, en el banco de una iglesia vacía. Puede ser interrumpida por un suspiro. O sellada con una lágrima. Pero si es rezada con fe, será tu billete hacia la eternidad. Porque María, la Madre del Rosario, te estará esperando. Ella escuchó cada oración. Secó cada lágrima. Te sostuvo en cada caída. Y ahora, como buena madre, viene a tu encuentro, no para juzgarte, sino para acogerte. La última Ave María no es el final. Es el comienzo. Es la frontera entre el tiempo y la eternidad. Entre la tierra y el cielo. Y quien llega a esa frontera con el rosario en la mano, no está solo. Está rodeado de ángeles. Conducido por María. Recibido por Jesús. ¿Cuántos mueren con miedo? ¿Cuántos parten sin paz? Pero aquel que vivió con el rosario, aún con luchas, aún con caídas, muere con esperanza. Porque la promesa fue hecha. Y quien reza con devoción, no será abandonado. La última Ave María puede parecer solo una más. Pero en el cielo, será la contraseña de entrada. Será la palabra susurrada que abre puertas eternas. Y entonces lo entenderás todo. ¿Por qué rezaste incluso sin sentir? ¿Por qué insististe incluso con dolor? ¿Por qué confiaste incluso en la duda? Porque la Madre estaba allí. Y tu última Ave María se convertirá en tu primer canto de gloria. Así que hoy, ahora, reza como si fuera la última. Ama como si fuera la última. Ofrécela como si fuera la última. Porque algún día, lo será. Y en ese día, si el rosario está en tu corazón, María estará en tu puerta. Y te dirá con ternura: ven, hijo mío. La promesa se ha cumplido. El cielo te espera.